Respecto a la existencia del demonio, esta es otra cuestión que también se ha debatido. Hay teólogos que lo niegan, no solo protestantes, sino católicos, ¿no? Y algún que otro sacerdote lo niega. Hay teólogos como José Antonio Sallés o el francés René Laurentin que en tiempos relativamente recientes han publicado obras que expresan muy bien esta cuestión. El demonio, mito, realidad; el demonio, símbolo, realidad. ¿Por qué? Porque se ha combatido, ellos afirman la existencia del demonio, se ha combatido la existencia real del demonio como ser personal y se ha querido expresar en muchas ocasiones que es simplemente una representación del mal, que es el mal sería algo abstracto y que se hace concreto en alguna serie de realidades, pero el demonio como tal y sus demonios no existirían. Esto parte sobre todo desde algunos autores ilustrados del siglo XVIII, que combaten lo que consideran las fantasías y los mitos del cristianismo, más aún en el siglo XIX y más todavía en el XX. Pero en nuestros días podemos contrastar, como hemos señalado también, la proliferación de sectas satánicas, normalmente cuanto más pequeñas, más peligrosas, o algunas incluso de grandes dimensiones, como la Iglesia de Satán de Lavey. Todo esto también le dedico una parte del libro. Formas más o menos encubiertas de satanismo, de culto al diablo, es decir, lo demoníaco está realmente presente en nuestra sociedad. Y el poeta francés Baudelaire lo expresó claramente en una cita: el más bello ardid del diablo es persuadirnos de que él no existe. San Juan Pablo II recogió esto mismo y lo señaló también en una carta apostólica para Semper en el año 85, para el Año Internacional de la Juventud. Recogió de algún modo esta opinión de Baudelaire. Decía el Papa: no hay que tener miedo de llamar por su nombre al primer artífice del mal, el maligno. La táctica que utilizaba y utiliza todavía consiste en no manifestarse, para que el mal que inculca desde el comienzo reciba su desarrollo en del hombre mismo, de los sistemas mismos y de las relaciones interhumanas entre las clases sociales y entre las naciones, para que el pecado sea cada vez más estructural y deje de identificarse cada vez menos como pecado personal. Así pues, para que el hombre se sienta en cierto sentido liberado del pecado y al mismo tiempo sin honduras en él mismo. Es decir, el demonio nos trata de hacer pensar que él no existe y que identifiquemos el mal con otras cosas más abstractas. La Iglesia Católica, en su magisterio, conforme a los datos de la Sagrada Escritura, de la revelación bíblica y de la tradición, siempre ha enseñado y mantiene firme la creencia de la existencia del demonio y de otros ángeles malos, así como del infierno. En este sentido, también, para alguien ajeno al dogma católico, se le puede aplicar también la misma prueba histórica del consenso. Prácticamente todas las religiones creen también en la existencia de unos seres espirituales de signo maléfico. El Catecismo de la Iglesia Católica recoge esta fe de la Iglesia, esta creencia en la existencia del demonio como ser real y personal. Se habla con claridad del ángel caído llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña, dice el Catecismo, que primero fue un ángel bueno creado por Dios, pero que junto con los otros que le siguieron en su rebeldía contra Dios se hicieron malos. Tal fue la caída o el pecado de los ángeles, que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. La Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, el demonio aparece desde las primeras páginas del Génesis, en la tentación a Adán y Eva, como el seductor del hombre, como la serpiente maligna que ha traído el mal al hombre. ¿De dónde nace el pecado de los demonios? Pues fundamentalmente, como ha enseñado la teología, a partir sobre todo de un pecado de soberbia y de envidia. Un pecado de soberbia que le lleva a la rebelión contra Dios por querer ser como Dios, y un pecado también de envidia hacia el hombre, que es lo que va a traer también como consecuencia ese ataque constante del demonio al hombre por permisión divina para bien del hombre. ¿Por qué envidia? Pues
No es esto en sí mismo dogma, pero está muy aceptado normalmente en la tradición de la Iglesia, que muy probablemente el momento de la rebelión de Luzbel se produjo cuando se dio a conocer a los ángeles que el Hijo de Dios se iba a encarnar, se iba a hacer hombre. Y el ángel, que por naturaleza es superior al hombre, pues hubo los que aceptaron esto y fue prueba de mérito para alcanzar la gloria, la bienaventuranza que todavía no tenían, estaban llamados a ella, pero todavía no tenían, como enseñan muchos autores escolásticos, y hubo los que, encabezados por Luzbel, no aceptaron este designio divino, no aceptaron dar culto a un hombre Dios, no aceptaron que el hombre, en cierta manera, quedase por encima del ángel. Y de ahí nació esa rebelión de Lucifer, de Luzbel, contra Dios, su derrota, junto con los ángeles que él arrastró por San Miguel, y el hecho de ser arrojado definitivamente al infierno. A lo largo de la Sagrada Escritura aparece en numerosas ocasiones la presencia del demonio, de los demonios, y en el Nuevo Testamento aparecen citados hasta 188 ocasiones, con diversos nombres: demonio, diablo, Satán o Satanás, Belcebú, dragón o bestia, normalmente ya a veces también identificado con el anticristo, como también portavoz del demonio en los tiempos finales. Y recordemos que en el Padre Nuestro, que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, cuando rezamos líbranos del mal, realmente no estamos hablando del mal abstracto, sino que la traducción más exacta es líbranos del malo, líbranos del maligno. En latín aparece más claramente expresado. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó la existencia del demonio. Él liberó a numerosos posesos. Él habló de cómo Él acecha al hombre y nos enseñó a rezar en el Padre Nuestro todos los días contra la acción del demonio.